Bien, y momento de revisar noticias internacionales y para eso ya nos acompaña Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia. Siguiendo la gira del presidente Sebastián Piñera, que ya está haciendo su último punto en el país europeo de, el Reino Unido. Está en la capital, en Londres. Esta mañana ha llegado el mandatario justamente a reunirse con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y en estos momentos están ellos sosteniendo un encuentro que obviamente que la prensa pudo al menos hacer un registro de los primeros momentos de este estrechón de manos, los saludos protocolares, y obviamente ahora se está desarrollando una reunión privada porque tienen varios temas que tratar, independiente de que él está trabajando, el presidente Sebastián Piñera, de aunar esfuerzos, sobre todo en distintas materias con la Unión Europea. Recordemos que el Reino Unido, tras el Brexit, se aparta de este grupo de 27 países, pero también tenemos muchos comercio y otras alianzas bilaterales con el Reino Unido, que es muy, muy relevante. Y además, el presidente Sebastián Piñera va a sostener un encuentro con jefes médicos y científicos del Reino Unido para poder intercambiar experiencias, conocer avances en el combate contra la pandemia del coronavirus. Recordemos que en el Reino Unido es donde se creó esta fórmula de la vacuna Oxford-AstraZeneca, y es justamente uno de los timones y fórmulas que se han utilizado en el resto del mundo, como el de nosotros, sobre todo la AstraZeneca, que es la dosis de refuerzo que estamos recibiendo, sobre todo la población de la tercera edad en nuestro país. Y es un punto también muy clave porque la pandemia del coronavirus está afectando la variante Delta bastante también al Reino Unido, y es también los efectos que uno puede visualizar con anterioridad de lo que puede ocurrir en Chile, donde también estamos muy avanzados, al igual que ellos, con las vacunaciones. Entonces, es una visita que se está desarrollando y es el último punto de esta escala que ha llevado adelante el presidente Sebastián Piñera, porque ya lo vimos durante esta semana, el encuentro que sostiene él en Francia con el presidente Emmanuel Macron. También viaja posteriormente a España, tiene una reunión con el rey Felipe VI, también con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez. Lo vimos en el día de ayer en Italia con el primer ministro Mario Draghi, y también el Estado Vaticano con un encuentro con el Papa Francisco. En la cita con el pontífice abordaron una serie de temas que tienen que ver con mucha relevancia, sobre todo las relaciones con la Iglesia Católica y el proceso constitucional llevado adelante en nuestro país, que algunos de estos líderes lo han destacado bastante en estos encuentros. Así que estamos a la espera de, en definitiva, de lo que se logre después de estas conversaciones tan trascendentales y, como se decía, último punto de la escala de la gira del presidente Sebastián Piñera por Europa. Así es, Marianne, y esto también, esta gira oficial por Europa, que de hecho fue pospuesta en su minuto hace unos meses, se enmarca también en una serie de reuniones que el mandatario ha realizado en los últimos meses con las máximas autoridades sanitarias de la Unión Europea, también de Estados Unidos, Alemania, Israel y también España, justamente con lo que tú mencionabas, para destacar y analizar los avances del manejo de la pandemia, de la gestión de esta crisis sanitaria a nivel mundial, y sobre todo también para conversar, intercambiar experiencias y sobre las políticas de vacunación, que nuestro país ha sido un referente precisamente en este proceso de inoculación, considerando la cantidad de personas que han sido vacunadas en el tiempo en el que se ha registrado. La pandemia como también telón de fondo, al igual que la crisis climática. Recordemos que la COP26 se va a desarrollar en Glasgow y es justamente una de las grandes preocupaciones que ha manifestado el presidente Piñera con estas reuniones de los líderes con los que sostuvo estas reuniones en los países en los que estuvo presente. La crisis climática, el cómo generar nuevos negocios de energías limpias, y eso es parte muy relevante de este acercamiento que él sostuvo para precisamente realizar ese tipo de negocios y que promuevan en el fondo una serie de acciones para luchar contra este cambio climático, y todo esto con miras a este encuentro que te decía de la COP, donde sí
él estaría presente también en esa oportunidad, al igual que el Papa Francisco al menos, y obviamente veremos, me imagino, al primer ministro británico, entre otros líderes, en esa importante reunión. Sigue haciendo noticia Brasil porque en medio de la tensión entre el gobierno y el Tribunal Supremo Federal, el presidente Jair Bolsonaro hizo un alto en esta polémica. Aseguró que nunca quiso atacar a los poderes del Estado y que respeta las instituciones. El mandatario destacó que en un momento en el que el país está dividido entre instituciones, es su deber como presidente de la República salir a la luz pública para decir nunca he tenido intención de atacar a ninguno de los poderes. La sintonía entre ellos no es mi voluntad, sino una determinación constitucional de todos, sin excepción, se deben respetar. Explicó que, a su juicio, gran parte de las diferencias surgieron de conflictos, de entendimientos sobre las decisiones que adoptó el ministro Alexandre de Moraes en la investigación de las noticias falsas, ¿verdad?, a las cuales se le acusa a Bolsonaro, pero en la vida pública las personas que ejercen el poder no tienen derecho a estirar, dijo, la cuerda hasta el punto de perjudicar la vida de los brasileños y su economía. Y esta última frase tiene bastante resonancia porque esto se conoce después de que miles de seguidores del mandatario salieron a las calles a protestar durante la conmemoración del Día de la Independencia, que motivó protesta también de parte de los opositores. En definitiva, mostrar un país dividido en las calles, y esto además derivó en una manifestación que mostrábamos en el día de ayer que llevan a cabo los camioneros en las principales carreteras, las rutas de ese país, poniendo en jaque la situación comercial, sobre todo la exportación de productos del gigante sudamericano hacia la región, incluyendo a Chile. Y en ese sentido, Bolsonaro dijo que sus palabras, a veces contundentes, fueron fruto del calor del momento y de enfrentamientos que siempre tuvieron como objetivo el bien común. Subrayó que la democracia es ejecutivo, legislativo y judicial, trabajando juntos en favor del pueblo y de todos, respetando la Constitución. Por lo tanto, llama mucha la atención las palabras que pronuncia ahora Bolsonaro. Por eso hablo de en el fondo, frenazo, ponerse un poco en los pies como mandatario, de liderazgo, y de que se deben respetar las instituciones a pesar de toda la tensión y mensajes o declaraciones cruzadas entre uno y otro, ¿verdad? La tensión se debe a la búsqueda de Bolsonaro de modificar el sistema electoral cuando falta un poco más de un año de las elecciones del 2022, en las que probablemente va a competir contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien las encuestas lo favorecen. Y siguen los fenómenos meteorológicos. Estamos viendo ya cómo se está manifestando poco a poco el huracán, un nuevo huracán que se ha formado en el Pacífico mexicano. Se trata de Olaf y ya tocó tierra con categoría 2, específicamente en San José del Cabo, a unos 35 kilómetros del centro turístico de Los Cabos, ahí en Baja California, en la zona sur de Baja California. Bueno, hablaron los meteorólogos, dijeron que este fenómeno se está manifestando con fuertes vientos, intensas lluvias que han ocasionado ya algunas inundaciones importantes, zonas como Nayarit, Sinaloa, Jalisco, y que están sintiendo sus efectos. Aquí vemos por lo menos la nube negra sobre esta costa, donde el oleaje también, la marejada, se ha visto incrementada. Así, las autoridades han llamado a la población a estar en alerta, ya que el huracán podría ocasionar deslaves, o que es lo mismo que los aludes, el incremento del caudal tanto de ríos como arroyos, y este desbordamiento produciría inundaciones muy graves. También en las zonas costeras se veía un oleaje mayor. El impacto de Olaf se espera 2 semanas después que el huracán Grace azotara con furia el estado de Veracruz, causara importantes daños en Puebla e Hidalgo, donde todavía las personas, la población no se ha podido reponer de estas inundaciones. De hecho, según las cifras oficiales de las autoridades mexicanas, hay casi 4.000 localidades que se vieron azotadas por este fenómeno y que todavía no se han logrado levantar. De Olaf aquí en Baja California Sur. Es el reporte, Yuri, muy buenas noches. Hubo un llamado muy importante en las últimas horas porque todas las decisiones que toman las dos potencias más relevantes del mundo tienen un efecto en el resto de los países, y la tensa relación entre Estados Unidos y China
ya se extiende por varios años, viene incluso arrastrándose de la era de Donald Trump. Pues bien, en ese contexto, el presidente Joe Biden habló por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Lo hace anoche, pero ya era de día viernes, por la diferencia horaria con China, con Xi Jinping, y ambos reconocieron su responsabilidad de asegurar que la competencia entre sus respectivos países no derive en un conflicto. Esta es la segunda conversación que mantienen ambos líderes desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero pasado, y fue en febrero en que conversaron largamente en medio de las fuertes tensiones en la relación bilateral. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos tuvieron una discusión bastante amplia y estratégica, que acordaron relacionarse de forma más abierta, directa en todos los temas que tienen de interés. Fue Biden quien tomó la decisión de llamar a Xi Jinping, y lo hizo motivado por, dijo, su exasperación por la presunta reticencia de responsables chinos de menor rango de mantener conversaciones serias con su gobierno. ¿Cuáles son las polémicas que hay entre China y Estados Unidos? Lo hemos sabido, que es la guerra comercial, la situación también vulnerable de ciertos topos o gente vinculada a las redes sociales o internet que podrían influir, ¿verdad?, en ciertas plataformas en Estados Unidos. Hay una tensión ahí muy fuerte, pero en el tema, sobre todo comercial, es tal que impacta al resto del mundo. De hecho, Mariane, otro de los temas también que generó harta expectación respecto de esta conversación telefónica entre Biden y Xi Jinping era precisamente el tema de Afganistán y los talibanes. Y de hecho, el funcionario dijo que la administración no esperaba que Biden le hiciera una pregunta en particular sobre este tema al mandatario chino, y luego de la llamada solo dijeron que habían conversado de temas globales. Y todo esto llama la atención porque hay que ponerlo también en contexto, considerando que a principios de esta semana el gigante asiático anunció que iba a proporcionar casi 31 millones de dólares en alimentos, en suministros para el invierno, vacunas y medicinas para el país, para Afganistán me refiero, país que sabemos ya está controlado por los talibanes. Por lo tanto, ese tipo de ayuda al nuevo gobierno talibán también se pensó que podía generar algún tipo de diferencias con el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, de hecho los talibanes ya han celebrado esta ayuda anunciada por China. Afganistán con China comparten una frontera de 80 kilómetros, y lo que se busca, según el análisis que hacen analistas internacionales, tiene que ver un poco cómo en el fondo China quiere frenar que esta situación que se ha despertado con el tema de los talibanes surja con los uigures, que es una minoría étnica con la cual tiene una gran complejidad. Actualmente el gobierno chino, la verdad es que hay muchas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno hacia esta minoría étnica, que es justamente donde hay en esa frontera. Entonces, como en el fondo bajar ciertos perfiles, que en definitiva lo que está haciendo también el gobierno ruso con Vladimir Putin, donde sabemos que las ex repúblicas socialistas soviéticas hay varios focos efectivamente de también islámicos que podrían surgir a raíz o levantamientos. Eso es lo que se teme, que el levantamiento talibán empiece a contagiarse con otros levantamientos islamistas en otras partes del mundo. Entonces llegan estas potencias bastante grandes y de alguna manera tratan de sostener cierta relación más cordial, porque obviamente el resto de la comunidad internacional, incluyendo el liderazgo de Estados Unidos, todavía no acepta, digamos, al régimen talibán. Llegaron al poder no a través de la vía democrática, ya lo sabemos, y la forma en que van a operar. Por lo tanto, las últimas informaciones es que los talibanes están celebrando esta ayuda, que es crucial, sobre todo la ayuda humanitaria que requiere.